Quiero darle la cordial bienvenida una vez más a nuestro primer invitado de la tarde de hoy, al licenciado Adolfo Fulo Linares, candidato a diputado por el Partido Panameñista por el circuito 84, que comprende los corregimientos de Río Abajo, San Francisco, Parque Lefebvre, Juan Díaz y Don Bosco. Licenciado, qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido a Es Cuestión de Ley. Buena tarde. Muchas gracias, Edna, y a todo el equipo de Radio Panamá. Gusto de verte nuevamente. No es la primera vez que compartimos cabina, así que Así es, estoy muy así es. contento de estar aquí contigo. Y quiero empezar preguntándole las motivaciones del licenciado Adolfo Fulo Linares para correr como diputado. Sabemos que pues es abogado de profesión y también tuvo la oportunidad de estar pues en la cartera como viceministro de Educación. Las motivaciones de Adolfo Linares para llegar a la Asamblea. Bueno, yo soy, bueno, sí, muchas gracias, Edna. Mira, yo y además fui presidente de la Cámara de Comercio de 2009 y 2010. Yo en mis 32 años de carrera profesional, yo solamente he estado 2 años y medio de funcionario público en el gobierno de Mireya Moscoso ya hace 20 años atrás. Así que en gran medida el 95% de mi actividad ha sido básicamente en el sector privado. Y uno a veces, digo ya, yo todavía estoy joven a los 58 años, ¿no? Yo no, todavía no me siento de ninguna tercera edad ni nada de eso, pero sí con una suficiente madurez eh, y experiencia y a veces para hacer ciertas reflexiones que uno se hace en la vida a cierta edad, que a veces lo llevan a salir de su círculo de confort, ¿no? Sí, Y yo creo que estamos viviendo, a mi criterio, unos momentos muy importantes en la vida nacional, donde estamos quizás en una encrucijada similar a los años previos de la caída de la dictadura, inicios de la post-invasión, donde no se sabía mucho cuál va a ser el rumbo que iba a coger el país, debido a la situación grave que tenemos fiscal, económica, diría que social y política, donde básicamente hay un verdadero falta de confianza del electorado hacia la clase política en general, que siente que ha fallado, que siente que un país que en los últimos 10, 15 años, desde el 2009, desde el 2010, casi 14 años de haber podido acceder a un grado de inversión que significó la inyección de cientos de miles de millones de dólares al país, ¿no? Y que pudo haber sido esa una herramienta que se pudo haber utilizado para sacar de una vez por todas a nuestro país del subdesarrollo y llegar a ese desarrollo no solamente económico, sino social. Pareciera que estamos yendo hacia atrás, ¿no? Y por qué he decidido meterme en el tema de una elección popular en la Asamblea Nacional, porque yo creo que gran parte del problema está ahí, ¿no? La Asamblea Nacional en los últimos 15 años ha venido deteriorándose a mi criterio políticamente o desfigurándose en lo que debiera ser el primer órgano del Estado, que no se debe limitar única y exclusivamente a hacer únicamente leyes, muchas de las cuales a veces son inocuas o folclóricas, sino que también ha perdido esa importancia, ese rol importante de ser un peso y contrapeso hacia el Ejecutivo, que hace que funcione, que es tan fundamental en una democracia republicana como la nuestra. Y ese peso y contrapeso o fiscalización del legislativo hacia el ejecutivo, todo parece indicar que se ha distorsionado a convertirse en un mero trueque, ¿no? Donde el ejecutivo no se fiscaliza, sino que simplemente se le pide en trueque prebendas y privilegios económicos o de cualquier otra, o políticos, lo que se refleja más fácilmente cuando uno ve que hace 25 años el presupuesto de la Asamblea Nacional no llegaba a los 50 millones de dólares con 71 diputados, y hoy en día esa misma cantidad de diputados está manejando fondos anuales por arriba de los 200 millones de dólares,
a tal punto que cada diputado, si tú divides 220 millones de dólares entre 71 diputados, cada diputado nos cuesta más de 3 millones de dólares. Entonces, eso es solo un ejemplo de la distorsión que ha habido, y yo creo que, que uno tiene que, si uno quiere en verdad ser partícipe de las soluciones de los problemas, tiene que salir de ese círculo de confort, dejar el Twitter y la comodidad de su vida Claro, cotidiana bueno, y someterse primero al escrutinio público, ¿no? Y a la votación de ciudadana, que al final son los que van a escoger quiénes son los sí. que lo van a representar, para entonces después tratar de enderezar esto, porque la Asamblea necesita un cambio radical. Ahora, dicho eso, en efecto, como hemos venido sosteniendo en otras conversaciones, a ver, el llegar a la Asamblea lo que se traduce es en la procura de la formación precisamente de leyes, porque ese es el rol del diputado, ¿verdad? Que debe concentrarse en esa formación de leyes, Adolfo, más allá de estar haciendo lobby para que otras cosas se resuelvan que deberían resolverlas a quien le corresponde. ¿Cuál sería entonces esa estrategia, esos planes y proyectos de leyes que tiene Adolfo Linares para encontrar las soluciones a los problemas planteados desde la Asamblea? Mira, una de las razones adicionales por las cuales yo estoy también corriendo esto es porque lo más seguro, por no decir seguro, pero lo más seguro, van a haber reformas constitucionales que se van a discutir en la Asamblea Nacional. Muchos de los cambios que se requieren hacer no se pueden hacer por ley, sino que tienen que pasar por el tamiz constitucional. Uno de esos es, por ejemplo, la reducción del tamaño de la Asamblea en cuanto al número de diputados, Correcto. ¿no? Que tenemos 71 y en Panamá yo creo que con 51 todavía, o sea, por lo menos debiera reducirse a 51 diputados, pues si se puede reducir a menos, todavía mejor. Y ese es un tema que requiere cambio constitucional. El otro es la circunscripción electoral por la cual se escogen los diputados, que ahora mismo es circuital, debiera pasarse a una circunscripción provincial, por lo menos en base en la mayoría de las provincias, y de repente para provincias más grandes dividirla en cuestiones más grandes, por ejemplo Panamá, porque hoy en día esa circunscripción circuital hace que el diputado se convierta en una especie de representante de corregimiento mayor, ¿no? Y eso es por eso que uno ve que básicamente el comportamiento de los diputados, que debiera ser mucho más macro, mucho más nacional, mucho más abarcador, se está limitando básicamente a una visión clientelista, pueblerina, que se circunscribe única y exclusivamente a temas circuitales que debieran ser atendidos por los representantes de corregimiento, que son los que están llamados a resolver esos problemas. Eso por un lado. Hay otros temas que yo creo que yo pienso tocar, que sí pueden ser el tema de ley, por ejemplo, el tema de la educación. Tenemos una ley educativa que data del año 1946, que ya tiene 80, va para 80 años, y la misma requiere una transformación, a mi criterio, integral, que no solamente aplique al tema de la administración de las escuelas, que deben descentralizarse las escuelas y cada escuela debiera ser dotada de su propio presupuesto, para no tener que estar haciendo peticiones al campus, al Ministerio de Educación cada vez que se le da un tablero o necesita hacer alguna inversión, por un lado. El tema de los nombramientos de los profesores también hay que buscar hay que modernizar eso y hacerlo de una forma que sea más transparente, que sea en base a los méritos. También hay que implementar el tema de la capacitación docente, que hoy en día es una quimera, no es una realidad. Y también el tema ¿cómo te digo? Del presupuesto. O sea, el Ministerio de Educación no tiene un problema de plata. Hoy en día tenemos un presupuesto de educación de más de 3.000 millones de dólares. Es un problema de administración, ¿no?
El tema curricular también está totalmente desfasado. Hoy en día, por la revolución tecnológica y la inteligencia artificial, hay una serie de carreras nuevas que han surgido, como la administración de data, los influencers, el tema de los influencers, que también es un tema muy importante, que se dedican al Claro. mercadeo y a la información. Temas como todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, la tecnología, toda esa serie de nuevas carreras que se están dando, ingenieros ambientales, ingenieros espaciales, todas esas nuevas carreras que se están dando todavía aquí no se han implementado. Y tiene que haber una conexión mucho más directa del sistema educativo curricular con las necesidades del sector privado, ¿no? Entonces, esos son temas que se pueden hacer de ley. El tema de los desechos, por ejemplo, el manejo de los desechos. Tenemos una ley que para mí parte del problema es la ley que creó la autoridad de aseo, que pretende centralizar toda la recolección de la basura bajo una misma autoridad. Y ese es un tema que en el caso de Panamá debiera pasar a los municipios y a los municipios y a los corregimientos respectivos, ¿no? O Y el sea, tema que usted, ¿qué tiene usted en mente? ¿Quitarle, por ejemplo, por ley la competencia a la autoridad de no, aseo bueno, o se plantea incentivar, por ejemplo, la inversión en el sector? la autoridad de aseo debiera mantenerse como una entidad fiscalizadora y reguladora, pero no debiera dedicarse a la recolección de los desechos. Esa es una actividad. Hoy en día, en la mayoría del país, eso lo manejan los representantes de corregimiento junto con las alcaldías. Pero en Panamá, donde se maneja creo que un 60% de los desechos, lo maneja la autoridad de aseo, con las consecuencias que estamos viendo, ¿no? Y eso debe regresar al municipio de Panamá, el cual junto con los representantes deberán ser los encargados de hacer eso. También el tema del manejo de Cerro Patacón, que es una bomba tóxica ambiental, es algo pavoroso. O sea, aquí no debieran haber, ¿cómo se llama? Eh, eso se llama el tema de cielo abierto. Aquí debieran haber rellenos sanitarios, ¿no? Por ejemplo, el antiguo Patacón de Panamá, de Chanis, aquí se convirtió en un parque que es el Parque de Costa del Este, ¿no? Entonces, Claro, eso es un manejo, así es como se deben manejar los, los, los lugares de depósito de basura de una manera mucho más amigablemente ambiental, y también debieran construirse lugares lugares donde se pudiera despachar la basura previo a llevar todo a Patacón, y eso hace más eficiente la recolección. Al final la descentralización es lo que hace que no solamente facilita el manejo de todo, sino que también le da al ciudadano común la posibilidad de ya quejarse al funcionario que sería entonces el representante de corregimiento. Hoy tú te puedes ya quejar que no te cogen la basura y quién sabe nadie sabe quién es el director de la autoridad de aseo, mucho menos dónde queda su oficina. Entonces, esos son temas que requieren cambios de ley que son importantes. El tema de la claro. seguridad es un tema que también debe tocarse. Hoy en día se debiera eh, insistir que la ASEP presione, por decirlo así, a las compañías distribuidoras de energía, que cumplan con su obligación de mantener las calles iluminadas, ¿no? Gran parte, el mayor cómplice de la delincuencia es la oscuridad. Y en la mayoría de los barrios, sobre todo aquellos los más humildes y los más susceptibles a esta clase de actos delictivos, después de las 7 de la noche viven en casi una completa oscuridad. Y sin embargo, la SEP, por todo este tiempo, por razones que desconocemos, no ha implementado eso. Hoy en día se pueden utilizar lámparas LED, también el tema de la luz solar, que te puedes cargar durante el día las baterías que se implementen para que en la noche entonces esté todo iluminado. O sea, la tecnología existe, los fondos existen, lo que ha faltado ha sido una voluntad política, ya sea por desidia o por desidia o por incompetencia. Entonces, esos Claro. son
dos temas que yo por lo menos más o menos me choco todos los días cuando uno sale a la calle a caminar, ¿no? De esos temas que realmente ha enlistado y que ha retratado, que son problemas que definitivamente están allí latentes, y no de ahora, son problemas históricos, ojo. Yo me pregunto, ¿cuál está más, como decir, más o menos claro desde la perspectiva y visión de Adolfo Linares en priorizar de llegar a la Asamblea? Porque el tiempo apremia y también tenemos que saber que hoy día no sabemos quién se va a llevar las elecciones presidenciales. Tampoco sabemos cómo va a quedar la composición del Ejecutivo, por poner un ejemplo. Entonces, habría que preguntarse si Adolfo Linares está dispuesto precisamente si va a llegar a una alianza con quien llegará al gobierno o se plantea estar en oposición. ¿Qué ha pensado en ese sentido para lograr pasar las leyes que tiene en mente y que resuelvan los problemas que hemos estado conversando? Mira, sacando los temas que van a requerir cambios constitucionales, que eso ya es un tema un poquito más complejo, yo creo que el tema de la basura y el tema de la reforma de la ley educativa son cruciales. La reforma educativa es imperativa porque hoy en día el mayor, que se habla, en estos tiempos que se habla mucho de desigualdad, el mayor instrumento para acabar con esa desigualdad es dando una educación de calidad, independientemente del estatus socioeconómico de la persona que lo recibe, ¿no? Porque una persona bien educada y preparada para llenar, para llenar esa oferta de trabajo laboral que existe y que hoy en día se mantiene vacía porque los estudiantes que estamos sacando no llenan los requisitos para cumplir. Eso es el camino correcto para que esa persona pueda, por su esfuerzo propio, una vez con una educación correcta, conseguir esas metas socioeconómicas, que además le va a dar una autoestima, porque cada persona que se siente capaz de poder mantener a su familia a punta de su propio esfuerzo es un ciudadano con autoestima, ¿no? Es un ciudadano que no necesita ni va a requerir subsidios de ninguna naturaleza, y si los requiere serán una necesidad temporal, porque no hay nada malo con los subsidios. El problema con los subsidios es cuando se vuelven eternos, 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 eternos sin fecha de cumpleaños. y no hay medición si funcionan o no funcionan. Entonces, Así esos es, son dos temas que yo creo que para mí yo les voy a poner bastante importancia. prioridad. Además, el tema de los desechos y la basura también, porque están muy ligados, no solamente con la salud, sino también con el medio ambiente, ¿no? Y también, obviamente, una buena salud pública es otra de las herramientas que tiene el Estado y debe el Estado usar para lograr esa famosa equidad o igualdad que se está buscando. La educación y la salud pública deben ser de primer mundo y debieran ser igual para todos, ¿no? Claro. Independientemente que vayas a un hospital privado o a un hospital público, ¿no? Entonces, Eh, esos son temas que yo considero para mí prioritarios. por eso, volviendo al tema de la basura, que es un tema que sí, efectivamente, a todos nos tiene preocupados, cómo están distintas áreas que han colapsado con el tema de la recolección y los desechos. Y yo le pregunto, desde la Asamblea, ¿usted qué se plantea pues proponer? Porque hoy día está la competencia de la recolección en la autoridad de aseo, en algunas alcaldías. Por eso le preguntaba, ¿usted se ha planteado, por ejemplo, incentivar la inversión en el sector? Es que eso puede ser una alternativa. Porque sí, esto yo no sé qué otra salida habrá con el Bueno, tema para resolver sí o sí la problemática de la basura. hoy en día la ley de la autoridad de aseo permite la inversión privada en la recolección de los desechos. Eso se da hoy en día, eso se da hoy en día de manera normal. Ahí no Pero en está el el problema. sector, en cada Sí, sector. exacto, está exacto. El problema es básicamente, yo creo que se pudiera arreglar, se puede arreglar de una manera modificando la ley para que se devuelva la responsabilidad al municipio de Panamá junto con los corregimientos de la provincia de Panamá, del municipio de Panamá,
para recoger. ¿Resolvería esto el problema? ¿Sería más eficiente? Claro, claro, por supuesto que sí, ¿no? Entonces también ya la receta está dada. Hay un plan nacional de disposición de desechos que fue redactado hace más o menos 10 años y que no se ha cumplido a cabalidad, donde se establecen claramente los pasos que hay que seguir, las construcciones de lugares de acopio regionales de los desechos previo a ir a Cerro Patacón, por ejemplo. Un camión de basura que recoge la basura en Pacora o en Tocumen tiene que irse con esa misma basura, cruzar toda la ciudad para ir a Cerro Patacón, para después regresar, y eso es totalmente ineficiente con la construcción de centros de desechos. Esos camiones se quedan todo el tiempo manejando y recogiendo la basura en cada corregimiento respectivo, desalojan en los centros de acopio y de los centros de acopio con camiones más grandes se llevan a Cerro Patacón. El relleno sanitario, el relleno sanitario, o sea, el relleno a cielo, el hueco que tenemos a cielo abierto debe cambiarse por un relleno sanitario, donde la basura todos los días que se deposita, se le echa tierra, se compacta y se rellena de tierra y se va así trabajando. Hoy en día eso es un hueco abierto, eso es un hueco enorme, un cráter donde simplemente se va tirando la basura y no tiene ningún tratamiento, o sea, una basura que está mezclada entre orgánica, no orgánica, desechable y no desechable, o reusable o usable, y es un total desorden. Hoy en día Cerro Patacón está tachando humo nuevamente, y es como la cuarta vez o tercera vez que se prende en pleno verano. Entonces eso es totalmente insostenible, además que es tóxico. Tiene que cercarse el perímetro de Cerro Patacón. Eso está abierto hoy en día. Hay una carretera que pasa por medio de Cerro Patacón. Hay urbanizaciones a menos de 100 metros de distancia cuando eso es violatorio de la ley. Entonces, toda esa serie de cosas se pueden hacer si hay la voluntad política para hacerlo. Entonces, y no requiere mayores reformas. Básicamente es el tema de devolverle la responsabilidad a los municipios y que sea la autoridad de aseo la fiscalizadora y la reguladora. Hoy en día Sí, hay fiscalizadora y reguladora, pero ella misma recoge la basura, así que ella misma no se va a fiscalizar. claro. Ahora, usted está corriendo por el partido panameñista. ¿Qué pasa si esa alianza no llega a ganar? Y se lo pregunté hace un momento, ¿usted estaría dispuesto a trabajar, a desarrollar todas esas ideas como un diputado de oposición de llegar a la asamblea? ¿Cómo se lo plantea? ¿Cuál es la visión que tiene? Bueno, todavía es muy temprano para decir qué va a pasar en las elecciones. Pero Sí, independientemente si me toca ser un diputado de gobierno o un diputado de oposición, yo voy a seguir actuando según mi criterio, ¿no? Según mi criterio y según mi conciencia, ¿no? Y en la medida, y en la medida, y así sea que tenga que ser es natural y normal en cualquier cuerpo parlamentario llegar a alianzas entre diputados de diferentes partidos. Eso es lo civilizado, ¿no? Lo no civilizado o lo tercermundista es que nos veamos como enemigos como si la basura no fuera un problema, o la seguridad o la educación no fuera un problema que afectara a todos por igual, independientemente de qué partidos forman parte o son independientes. Pero si me toca ser la única golondrina que trate de hacer verano de un tema, pues me va a tocar hacerlo. Y me tendré que apalancar en la opinión pública que considere, que ya sea que me considere que tengo razón en lo que estoy planteando y me arrope como un Don Quijote, o simplemente me gane la ignorancia o la desidia o el rechazo pensando que soy un loco más que está gritando ahí en el pleno como si nada. Al final, vuelvo y repito, la decisión la tiene, el poder lo tiene el ciudadano, ¿no? No lo claro. tiene el diputado, simplemente es la voz, debiera ser la voz, la gran mayoría de los casos no lo es, pero debiera ser la voz que refleje esos sentimientos de necesidad, esos sentimientos de angustia o a veces de impotencia
de una sociedad que se siente que su ciudadanos. clase política le ha, exactamente, que le ha fallado. Así es. Ya para concluir, son las 3:37, Adolfo, pues sus últimas consideraciones y conclusiones de llegar a la Asamblea. Por supuesto, esa voluntad que tiene no solamente de hacer transformaciones desde la Asamblea y lo que corresponde, como lo dijimos hace un momento, la formación de leyes, porque así lo dice pues la Constitución y así debe ser. Concentrarse en eso, hacer leyes que realmente toquen lo profundo de los problemas sociales, políticos y económicos, y no estar haciendo leyes que si el día que San Juan agacha el dedo y que el bollito y el sombrero pintado, porque entonces se pierde el tiempo, ¿no? En eso. Y por supuesto, lo que usted acaba de señalar de procurar que se baje el número de diputados. Entiendo que en su circuito 8-4 deben salir 5. ¿Cómo Sí. se mira Adolfo Linares con posibilidades en estos circuitos, en estas caminadas que ha dado? ¿Qué le dice la gente? Bueno, uno siempre cuando se asume esta clase de retos, uno tiene que ser positivo sin autoengañarse, ¿no? Y yo creo que yo estoy tratando de vender un mensaje sobre todo de que como soy, ¿no? Yo si algo me he caracterizado en mi vida pública y privada es que yo digo lo que pienso y actúo como hablo. Y por eso que y estoy tratando de romper con ese clientelismo tradicional que para mí es un cáncer y además un irrespeto hacia el votante, ¿no? Y vuelvo y repito, no solamente es un tema de hacer leyes, también hay un tema de qué leyes hay que eliminarse, ¿no? Porque hay una cantidad, también hoy también tenemos una Muchísimo. gran cantidad de leyes que le hace muy difícil al panameño común emprender, hacer un trabajo cualquiera por la permisología, la excesiva burocracia, la tramitología, que hoy en día nos ha llevado a que hoy en día tenemos 27.000 personas menos trabajando en el sector privado que hace 10 años, pero tenemos 75.000 más trabajando en el sector público y tenemos como 150.000 informales. Nos hemos convertido en una sociedad, en una economía de trabajadores informales y Sí, funcionarios pagados con deuda. Y eso no es sostenible. Y mucho de esa informalidad y muchas de esas personas que prefieren irse al sector público huyéndole al privado es por las razones de la excesiva burocracia, por un lado, que no les es posible cumplir la permisología, los impuestos municipales, etcétera, etcétera. Y eso hay que también todo eso revisarlo, porque aquí deberían ser los trámites claro. más sencillos y eso también va a tener que pasar por un trámite, una reducción de la planilla en el sector público, que es ahora, hoy mismo nos está costando, además de que tiene un costo de 500 millones de dólares al mes, esa excesiva burocracia crea estos trámites excesivos que le impiden a la gente ganarse la vida, ¿no? Eso también, Bien, no solamente hacer leyes, sino también eliminarlas cuando claro. se requiera, ¿no? Claro, bueno, mucho trabajo por hacer, don Sí, Adolfo así es, Linares. Yo así es, le deseo lo mejor de corazón. Siga caminando y éxitos y mucha así es, suerte así es, en este nuevo proyecto de vida, que como así bien dice es. usted, hay que ser valiente para atreverse y para ponerse en la palestra y ser señalado, cuestionado y Ah, vamos, pero que si uno se queda detrás y quiere hacer sí, verdaderos transformaciones y cambios, hay que atreverse. Así que muchas éxitos. gracias, muchas Un gracias a ti, abrazo a la muchas gracias, distancia. Feliz tarde. gracias, gracias, saludos, saludos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.